tema directamente a nuestro trabajo, a nuestras casas, a nuestra vida personal. Vamos a iniciar entonces, para hablar de inteligencia emocional, vamos a separar un poquito los conceptos de la inteligencia y de las emociones. ¿Qué es la inteligencia? A pesar de que no hay como una definición clara, vamos a encontrar varias definiciones en los diccionarios. Podemos resumir que la inteligencia es la capacidad de entender o de razonar la información, asimilar la información y emplear el uso de la lógica para pues que nos permita elegir mejor las opciones que tenemos basado en la información. Es decir, la inteligencia es la capacidad de razonar para elegir mejor las opciones que yo tengo. Las emociones, entonces, son los estados afectivos o son las maneras de reaccionar o de sentir ante un estímulo que tenemos en nuestros sentimientos. La tristeza, el dolor, el odio, el rencor, la desesperanza, todas esas emociones. La inteligencia emocional, entonces, es la capacidad de razonar las emociones para gestionar mejor o de manera más correcta los problemas que se nos presentan. Vamos entonces a intentar, ya resumiendo, la inteligencia emocional como la capacidad de razonar mis sentimientos para gestionar mejor mis emociones. Vamos a tratar de llevar este tema directamente a lo laboral. Les voy a pedir de favor que mientras esté compartiendo esta información con ustedes, si alguno, que quiero suponer que más de uno hemos tenido algún conflicto en nuestra empresa, en nuestro trabajo, con mi jefe, con mi subalterno, con mis compañeros, vamos a intentar, mientras estoy dando esta información, llevar quizás esta información al ejemplo personal. La intención es generar como una especie de charla que nos sirva como elementos prácticos para entender y gestionar mejor las emociones. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional? ¿Por qué es necesaria la inteligencia emocional? De entrada, me parece que un elemento básico para la resolución de conflictos es la comunicación. Regularmente, las personas comunicamos pensando que nos están entendiendo perfectamente lo que estamos diciendo. Vamos a analizar al ratito por qué esas diferencias de lo que yo digo es diferente a lo que me entienden. La inteligencia emocional, pues, entonces es para la resolución favorable de algún conflicto que yo tengo. Y un conflicto, pues, puede ser entre dos personas, entre tres, entre cuatro. Un conflicto puede ser un desacuerdo que tengo con mi compañero, con mi jefe, con mi hijo, con mi esposa. ¿Cómo se manejan los conflictos? ¿Cómo se asumen los conflictos? Regularmente existen tres formas de enfrentar un conflicto. Evitándolo, que de alguna manera pensamos, la mayoría de las personas, se me presenta un conflicto y trato de evitarlo pensando que mañana ya no va a estar ese conflicto, ¿no? La solución obviamente no se da, sino que al contrario se va acumulando y se va agrandando el conflicto. Entonces, una de las que regularmente sucede en nuestro entorno laboral es evitar el conflicto y no es lo más recomendable. La segunda es confrontar el conflicto, que también sucede constantemente. Esos pleitos que tenemos entre compañeros de trabajo son constantes, aunque a veces son pasivos, muchas veces son agresivos. Entonces, el segundo elemento es confrontándolo cuando le das rienda suelta al enojo, pues, ¿no? Cuando sacas todas tus frustraciones, que primero lo vas evitando el conflicto, luego se va sumando, se va agrandando y cuando explotamos entonces pues le damos rienda suelta a todo lo que traíamos guardado. Evidentemente esta forma de enfrentar el conflicto tampoco es la más adecuada. Y la tercera pues es negociando. La intención justamente pues es que aprendamos a través de la inteligencia emocional a llegar a este punto, a formar una especie de negociación cuando sucede un conflicto. Entonces son tres: evitándolo, confrontándolo o negociándolo. Son las tres formas básicas que un ser humano utiliza para enfrentar un conflicto. La idea es aprender a través de la inteligencia emocional a afrontar ese conflicto desde la negociación. Vamos a ver entonces soluciones prácticas para empezar a gestionarlos. ¿Cómo llevar un conflicto? ¿Cómo llevar un conflicto a la negociación desde la inteligencia emocional? Primero vamos a hablar de tres máximas en este sentido. La primera es, tenemos que entender que saber hablar no es necesariamente saber comunicar.
Las personas hablamos y pensamos que nos estamos comunicando y no necesariamente. La voz tiene un sonido, pero no necesariamente quien lo recibe escucha lo mismo que tú tienes la intención de comunicar. La segunda es que regularmente las personas escuchamos para responder, no escuchamos para comprender. Es decir, en una discusión que tenga con otra persona, cuando yo escucho, nomás estoy escuchando cualquier dato para yo poder responder. Regularmente no escuchamos para comprender. Por ejemplo, en un conflicto entre dos personas en donde una está intentando decir que lo lastimó o que la lastimó por alguna actitud que tuvo, la otra persona nomás termina de escuchar para darle sus razones por qué lo lastimó o incluso para contraatacar si se siente atacado, ¿no? Regularmente sucede así. Sin embargo, si aprendiéramos a escuchar para comprender, la comunicación que yo tendría con mi contraparte sería absolutamente distinta. Cuando uno escucha para comprender, entonces dice, me lastimó que hicieras esta parte. Y entonces en lugar de decir por qué lo hice, pregunto qué fue lo que te lastimó. Empiezo a entender por qué lo lastimó, por qué la lastimó. Y entonces mi comunicación va a ser distinta. Es decir, estoy tratando de empatizar, de ponerme en sus zapatos y el conflicto no aumenta porque entonces no hay las pedradas que nos estamos tirando uno al otro, ¿no? Y la tercera, la comunicación se da basado en la persona con la que estoy comunicándome. Las personas vemos la vida de forma distinta, sentimos y actuamos diferente ante un mismo estímulo. El sol a mí me lastima, pero a ti te da felicidad. Es el mismo estímulo, pero pensamos y actuamos diferente ante el mismo. De tal suerte que si yo me quiero comunicar con una persona, tengo que tratar de entender cómo ve el mundo esa persona. Así es como me va a entender mejor. Por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio por las mañanas y a otra persona por las noches. Cuando yo quiera comunicarme de los beneficios, voy a tratar de comunicarme en base a lo que él siente para que me pueda entender. Y eso mismo sucede en cualquier ejemplo en la parte laboral de los trabajos, pues es decir, con los conflictos de las personas con las que trabajamos regularmente. Los conflictos, el problema de los conflictos es que van avanzando hasta que permea en toda la, o en el departamento o en la empresa misma, pues, ¿no? Por eso es indispensable empezar a entrenarnos de forma constante acerca de la inteligencia emocional, es decir, las emociones, cómo actuamos nosotros ante una misma emoción. No sé si en algún momento por aquí, alguno de los que estén en la charla, tenga actualmente o haya tenido algún conflicto. Si alguien así, por favor, aquí está Roberto, por favor. Ricardo, perdóname, Ricardo, tienes la mano levantada. Hola, ¿cómo estás? Oye, primero que nada, me encanta el tema y agradezco que lo estás manejando muy claramente. Yo más que aportar a que tenía un conflicto, me quisiera pedirte que ahondaras porque creo que está muy claro. Hablamos mucho de, escuchamos para responder y entonces al estar pensando en responder dejamos de pensar y analizar las cosas. Pero ahorita dijiste una palabra clave que es muy importante, que es tenemos que entrenarnos para escuchar, para poder nosotros conceptualizar las cosas y entender. Entonces, podrás compartirnos algunos entrenamientos que nos ayuden. Yo creo que lo más difícil es ese freno mental de cuando te hierve la sangre o las vísceras se te están haciendo churro ahí en la panza y tengas la capacidad de decir, a ver, me paro, escucho, ¿qué tengo que hacer? Algunas recomendaciones básicamente que nos puedas hacer al respecto, porque son las más difíciles, porque son instintivas y son viscerales. De hecho, a mí me ha pasado, de repente es una reunión, empiezan a ver cosas que tú no estás acostumbrado y tienes que tener un control. Platícanos un poquito de cómo generar ese control en tu experiencia, por favor. Sí, gracias Ricardo por tu comentario y concuerdo absolutamente. Yo recuerdo a mis papás que vivían en un rancho allá de Sinaloa, que utilizaban mucho la palabra entripado. No sé si alguien por ahí la haya escuchado, es un entripado. Y entonces a mí siempre se me hacía muy chistoso hasta después que la vida me obligó a estudiar un poquito y hoy día entiendo y traduzco con palabras coloquiales lo que eso significa. Literalmente nuestro sistema digestivo se contrae cuando tenemos una emoción álgida negativa. Un coraje, un miedo se contraen
y se contraen las vísceras y se hace como, por eso es que le decían antes, hizo un entripado. Y efectivamente, así vamos por la vida, Ricardo, gestionando las emociones de forma inconsciente porque nunca nos hemos detenido a analizarlas. Y el problema con esto es que reaccionamos ante una situación que no conocemos y nomás lo damos por hecho, se va agrandando. Recomendaciones prácticas, Ricardo, lo que yo recomiendo muchísimo es primero entender que tenemos la necesidad de comprender más las emociones, sobre todo nuestra generación de los que nacimos en los 70, 60, incluso 80 todavía, que no nos enseñaron a gestionar las emociones. Primero es empezar a tener como la intención de conocerme yo personalmente. Yo recomiendo mucho lecturas de autoconocimiento. Las personas nos equivocamos mucho en tomar decisiones porque no nos conocemos, no nos damos chance, de hecho hasta nos da miedo. Cuando vamos, de repente, quien se le ocurre ir a terapia, 2, 3 visitas con el psicólogo ya no regresan porque les da miedo enfrentarse a uno mismo. Entonces, de entrada es empezar a tratar de comprender qué es lo que yo siento para entonces poder gestionar mejor las emociones. Segundo, cuando estoy en una situación de ese tipo, tratar de alejarme, si no físicamente, por lo menos emocionalmente, tratar de no responder absolutamente nada hasta analizar lo que está sucediendo. Necesitamos primero que todo identificar qué me está causando este malestar, qué me está causando esta sensación negativa y tomar un paso atrás y analizar, pues, ¿no? Incluso a mí me sirvió muchísimo durante años que estuve practicando esto, es escribir las emociones en cualquier lado, aunque después tire eso. La forma o la intención de la escritura es que tienes múltiple comprensión. Lo estás pensando, lo estás escribiendo y al mismo tiempo lo estás leyendo. Eso hace que tu cerebro lo registre de forma tripartita. Recomiendo mucho escribir lo que estoy sintiendo o qué me causó esta sensación. De esta manera voy a empezar a comprenderme a mí mismo y sobre todo a tratar de retirarme un paso atrás antes de empezar una discusión que regularmente es sin sentido. No sé si responde esto, Ricardo, más o menos tu pregunta. Yo quería agregar, acabo de escuchar el libro ayer de Los 4 Acuerdos, se los voy a compartir, dura 2 horas y media, es muy rápido, y me encantó porque uno de los acuerdos es no te tomes nada personal, nada de eso. Sí. O sea, es como, viene el camión de basura lleno de basura y quiere tirar tu basura y ¿por qué vas a dejar que te la tiren encima a ti? ¿No? Entonces, no te tomes las cosas personales y realmente cuando dices, escucha al otro, empatiza con el otro, trata de entender por qué el otro está diciendo eso o está sacando esa ofensa. Y en el momento que uno entiende cuál es la visión, la realidad de la otra persona, puede entender mucho mejor también qué es lo que le está doliendo para estar diciendo eso que está diciendo, ¿no? O qué es lo que está sintiendo esa persona. Y que muchas veces no es ofensa, Isaac, simplemente así lo toma uno. De acuerdo. Así es, y abonando un poco en eso, Isaac, en donde no me tomo nada personal, hay otro acuerdo también, el segundo es no asumir tampoco. Las personas asumimos, regularmente traemos, como ya traigo yo mi gestión emocional de forma inconsciente, cuando viene otra persona con algún diálogo, algún texto, puedo asumir, regularmente asumo y constantemente nos equivocamos por eso. Aquí los psicólogos recomiendan mucho separar de la ecuación, separar a mi persona. Y esto es parte de la inteligencia emocional. Por ejemplo, seguramente a más de alguno por aquí les ha pasado tener a un jefe con el que regularmente no, a lo mejor no hay como mucho entendimiento. Quizás el jefe tiene un carácter fuerte, duro o gritón, por decir algo. Cuando una persona se lo toma personal, piensa que se lo está haciendo a él personalmente. Es decir, me gritó, me dijo que llegara temprano, me corrió, me hizo. Cuando me quito de la ecuación, entonces despersonalizo y entonces ya no lo tomo personal. El Señor grita. En esta ocasión, pues yo estaba ahí y pues me tocó a mí, pero no me gritó a mí. Él grita, él lastima, él corre, pero no es a mí. Dejemos de tomarlo personal. Cuando lo tomo personal, se vuelca y se hace el problema más grande. Sí, más o menos por ahí, Ricardo, Isaac.
Sí, yo digo que muy bien, incluso una de las, quiero sugerir ahí algo. Decimos, tú acabas de decir algo muy padre, de decir el Señor grita, no es me grita. Pero cuando la sensación la tienes tú, algo que podemos dejar de hacer es decir, estoy enojado y cambiarlo a siento enojo. Porque cuando dices siento enojo o percibo enojo, todavía no está dentro de ti. Cuando dices estoy enojado, ya lo hiciste propio. Absolutamente de acuerdo. Incluso el cerebro lo registra de esa manera. Gracias por el comentario, porque es así. Siento enojo y al mismo tiempo tu cerebro registra el siento y el sentir, valga la redundancia, pues es un sentimiento provisional, temporal, que se va rápido. Cuando digo me enojo, estoy enojado, pues voy a estar así regularmente más tiempo, pues, ¿no? Hay que separar un poco. Eso es parte de entender cómo funciona el cerebro y cómo gestionar de manera correcta las emociones. Muy bien, entonces... Oye, ¿puedo, Leonardo? Perdón. Por supuesto. A mí me pareció excelente lo que comentó Isaac, y no te estoy barbeando, Isaac, porque mi papá siempre me ha hecho referencia a estos 4 acuerdos, ¿no? Y hay algo que a mí sí me dejó grabado de estos 4 acuerdos, y es, sé impecable con tus palabras. Y básicamente, si llevas a cabo esto, a mi manera de explicarme todo esto, resuelves todo, ¿sí? No eres, vamos, grosero con la gente, eres educado, entonces te resuelve la vida con esto, ¿no? Y trato de seguirlo, es el comentario que tenía de esto. Sí, muchas gracias, Ignacio. Gracias. Y también tienes toda la razón. A mí me parece que, sin raspar muebles a las nuevas generaciones, pero me parece que el vocabulario lo estamos degradando mucho, las palabras le estamos dejando de dar el significado adecuado, están perdiendo el sentido, el valor de las palabras. Utilizamos el perdón, pero el te amo, güey, constantemente, y entonces degradamos la palabra te amo de tal suerte que cuando la utilizo en el sentido correcto, en el sentido etimológico, pues ya no tiene el mismo valor, pues, ¿no? Cuando somos impecables con las palabras, como lo dice el acuerdo, pues justamente lo que logramos es desarmar a la otra persona en dado caso de, pues, ¿no? Si está en un momento álgido, pero yo me mantengo en este mismo nivel, pues nunca vamos a llegar a discutir o a pelear, ¿no? Efectivamente, el uso correcto de las palabras tiene una connotación para resolver problemas de forma mucho más efectiva. Así es. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cómo la intención es cómo llevar a resolver un conflicto, llevarlo a la negociación a través de la inteligencia emocional? Hay 5 pasos simples, sencillos, es como un proceso, como cualquier proceso, que es el mismo para todos. Lo que cambia es la forma de enfrentar el proceso. Como les decía, las personas pensamos, sentimos y actuamos diferente ante un mismo estímulo. Lo que cambia entonces es la forma en que enfrento el proceso, pero el proceso es exactamente el mismo, son los mismos pasos a seguir. Yo tengo un conflicto y el primer paso que tengo que seguir es identificar el conflicto, saber qué onda con el problema, qué es porque como decías, ahorita bien decías, Ricardo, a veces ni siquiera es un problema lo que tengo enfrente de mí, pero la forma personal en que lo tomo, lo veo como un problema. Entonces, a veces ni siquiera es un problema, puede ser un malentendido que no escale a ser un problema. Entonces, primero que tenemos que hacer, identificar el problema, saber dónde es la fuente para poder solucionarlo. Es como el doctor, pues, ¿no? Tiene que identificar el origen de la enfermedad, no el resultado que tiene con dolores, pues, ¿no? Para poder resolver el problema. El segundo paso que tengo que hacer es, como decía Ignacio, con el uso correcto de las palabras, hacer un acercamiento amable. Es decir, yo identifiqué que tengo un problema y voy a ir a acercarme de manera correcta, de manera amable, con el uso adecuado del lenguaje. Aunque me sienta yo ofendido o sienta que me han ofendido y quiero ir a resolverlo, tengo que llegar de esa manera, con un lenguaje amable, sutil y no enojado. Si tú te sientes, un tip que yo te doy, si tú te sientes todavía con efervescencia de emociones, ni se te ocurre intentar resolverlo. No hay manera, no hay forma.
La mente fría piensa de manera mucho más correcta que cuando hay efervescencia de emociones. Entonces, identificar el problema y acercarme de manera correcta y adecuada. Al final les voy a poner un ejemplo muy práctico para verlos y rápido para ver los 5 pasos, ¿no? El tercero es buscar el tiempo y el lugar adecuado para hablar sobre el conflicto. A veces me lo topo a lo mejor en la cocina de la oficina y aprovecho ahí y está la de recursos humanos y el de finanzas y me vale cohete y empiezo yo con mi rollo porque te encontré y tenía que solucionar el conflicto. No, señor. Hay que buscar el tiempo, el lugar y la forma adecuada para hablar sobre el conflicto que nos está generando. Insisto, para ese momento tengo que tener yo ya por lo menos conocimiento de las emociones. Si no necesariamente las manejo de forma correcta, al menos conozco las emociones, sé qué es lo que estoy sintiendo. A veces confundo el enojo con el rencor y no es lo mismo. El enojo se pasa rapidito, el rencor tiene que haber una solución para que se quite. Pero si yo no entiendo, puedo actuar diferente. Cuando yo actúo con enojo, actúo absolutamente distinto cuando actúo con rencor. Pero si confundo, puedo variar entre uno y el otro y la solución evidentemente no se va a dar de forma correcta. Entonces repetimos, identificamos el problema, me acerco de forma amable y ubico un lugar y tiempo adecuado para resolverlo. El cuarto, hay que encontrar un punto medio entre las dos personas o las dos o más personas que haya en un conflicto. Todos hay una convergencia siempre, por más diferencias que tengamos. Si tenemos un conflicto laboral es porque convergemos en alguna actividad o en alguna acción. En ese momento, en esa intersección, hay intereses en común para ambas personas y evidentemente para la empresa. Es indispensable encontrar esa intersección favorable común para seguir dando solución al problema. Si yo me enfoco, eso lo hacemos para entender que la solución es por el bien mayor, aunque tenga yo de repente que en la negociación, pues que ceder algunos acuerdos a lo mejor con los que no estoy de acuerdo. Y ahorita voy a poner un ejemplo práctico para ir entendiendo. Y la intención, insisto, es yo quedarme con estas herramientas prácticas de ahorita terminando la charla, empezar a gestionar un poco mejor las emociones. Esa es la intención de la charla, por eso tan compacta, ¿no? La quinta, entonces, pues ya identifiqué el problema, ya me acerqué de forma amable, ya busqué el lugar y lo encontré con el tiempo adecuado, ya encontramos la intersección en las emociones positivas y el conflicto positivo, y ahora vamos a negociar las necesidades, y aquí es donde se vuelve un acuerdo común de cualquier pareja, y por pareja me refiero a papá, hijo, hermanos, o con quien estés teniendo el conflicto. Hay que negociar necesidades de ambos. Entonces, básicamente son esos los 5 pasos para negociar de forma correcta o para, a través de la inteligencia emocional, llevar un conflicto a resolverlo a través de la negociación. Les voy a poner un ejemplo bien rapidito y que parece hasta chisme porque estuvo muy divertido. Hace muchos años trabajando yo, por ahí sí está Lili Navarro, seguramente a lo mejor se acordará. Había un programa de radio en los 2005, 2006, 2004, por ahí. Uno de los programas de radio más afamados de la región. Dos protagonistas principales, es decir, eran los protagonistas del show. Era un show matutino de 5 de la mañana a 11 de la mañana, era muy pesado. Pero era el show, el morning show más afamado de la región en aquellos años. De repente, los dos protagonistas del show se pelean a muerte, pero a muerte. O sea, no se pueden ver ni por error. Y están trabajando en una misma cabina, comandando el show, el morning show más afamado de la región. Y los dos protagonistas en gran conflicto. ¿Cómo se solucionó? Nos llevó un tiempo solucionarlo. Sí lo solucionamos. Evidentemente intervenimos un poco más de personas, pero llevando estos pasos, estos 5 pasos claros. Primero, identificando el problema, llegamos a la conclusión de que el problema era el ego de ambas personas que en ese momento, ya para ese momento ya eran anchors, ya eran figuras reconocidas, ya su presencia costaba, ya las marcas pagaban por su presencia. Y evidentemente empezó un conflicto de protagonismo, pues, ¿no? Tenían el mismo peso, pero ambos querían ser protagonistas. Y empezó un conflicto sin sentido que empezó a escalar porque justamente, como decía Ricardo, no era un problema, pero se fue haciendo un problema.
en donde alguien hizo algo un poquito más que el otro y ganó más que el otro, y así fue escalando sin que la empresa se diera cuenta. Empezó a escalar hasta que llegó a entenderse o a escucharse ya al aire. Ya al aire se empezaba a escuchar un poquito ese tono de ya no me estoy llevando bien. Entonces identificamos el problema, que fueron los egos, y pues la segunda fase, un acercamiento amable. Se hablaron con las dos personas por separado, se entendió lo que estaba sucediendo y después tuvimos que hacer el acercamiento asistido porque de plano esto ya había escalado. Un conflicto a través de la negociación con inteligencia emocional no necesariamente se resuelve con los dos. A veces, cuando el conflicto escaló, se requiere la participación de un tercero que medie, que regule y que vaya, sobre todo, que tenga entendido el objetivo de esa reunión, que básicamente es arreglar el conflicto. Entonces hicimos el acercamiento de forma amable. El tercero que encontramos el lugar y el tiempo adecuado no fue en la oficina, no fue en la cabina, lo citamos de una manera externa y de una manera con palabras impecables, con un buen diálogo, empezamos a entender dónde estaba el conflicto y empezar a solucionarlo. La cuarta parte, pues, entonces encontramos la intersección positiva. Ambos eran protagonistas del mismo programa, ambos ganaban muchísimo dinero teniendo ese programa y ambos perderían muchísimo si se terminara ese programa, no solamente la empresa, ellos también. Entonces, a través de análisis financieros, estadísticos, análisis de emociones, gestión de sentimientos y demás, logramos llegar al quinto punto, que fue la negociación, y tal cual como pareja llegaron a acuerdos que se respetaron por muchos años. Ellos hasta la fecha nunca fueron amigos, nunca serán amigos, pero lograron un acuerdo en donde el barco transitó de manera adecuada, sin escalar a que dañara las finanzas del negocio como tal. Pues, ¿no? Al final del día, todas las empresas, independientemente de lo que se dediquen, cuando son hechas para generar riqueza, la intención es cumplir con el objetivo de generar riqueza. Al final del día, siguieron pasando muchos años y era muy chistoso entrar a cabina y cuando entrábamos al aire, pues era el relajo porque era un morning show muy divertido. Se iban a corte, apagaban el micrófono y cada quien se daba la espalda, ¿no? Así de chistosos y así de inteligentes fueron. Por eso lo quise traer a la mesa, porque este es un ejemplo súper claro de un conflicto que empieza con malos entendidos y va escalando hasta llegar al riesgo de perder el programa, que era el más exitoso, eran 6 horas al día y era el que más vendía de toda la región. Se detectó a tiempo, se llevó un tiempo, esto no fue sencillo tampoco, había muchos egos que alimentar, pero al final del día, con base a esta metodología de inteligencia emocional, no solamente se pudo resolver el problema, sino que además continuó por muchísimos años, tanto que ese programa se copió y era el mismo programa para hacerlo en la parte sur de California como aquí en California, ¿no? Entonces siguió siendo muy exitoso, resuelto, insisto, por este tema de inteligencia emocional. ¿Algún comentario, preguntas aquí de alguien? O no sé si alguien por ahí tenga algún ejemplo de conflicto actual que tengamos ahí para analizar y resolver. Tenemos a ver, 5 mira, minutos. yo creo que, digo, yo en lo personal, y coincido con lo que dijo Ignacio, lo que dijo Ricardo, lo que ha dicho Isaac, hay mucha gente que se toma las cosas personales en la oficina, digo, no acá, en cualquier otra oficina, ¿no? O sea, en mis trabajos anteriores, y creo que es súper importante el poder tener esa separación total, ¿no? O sea, y poder tener el razonamiento de una forma, digamos, objetiva, ¿no? No sé, digo. Fíjate, Mao, si me permites construir sobre lo que estás diciendo, Mao. Nosotros tenemos que llegar a tener cada vez más confrontaciones positivas en la organización y eso es algo muy positivo. Confrontación positiva implica justo todo lo que nos estaba nuestro expositor compartiendo, esa vamos a llamarle control, regulación emocional, porque cuando te entripas, el cuerpo dirige a la mente y lo que queremos es el resultado positivo y aprender a confrontar y aprender a discutir, aprender a escuchar y entonces es la mente la que dirige al cuerpo y sacas de la ecuación
como bien lo dice Leonardo, sacas de la ecuación las emociones, etcétera. Digo, Sí, ese pero es uno de los planes que la única, perdón, termina, disculpa. ese es uno de los planes a los que queremos llegar para enriquecer más. Las empresas pierden mucho dinero cuando discuten emocionalmente y no inteligentemente emocionalmente. Adelante. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, mi punto es, digo, y perdón, ahora sí que me quedé atorado en un loop. Estoy totalmente de acuerdo lo que pasa es que luego la gente le cuesta trabajo tener esas confrontaciones positivas, ¿me explico? Por el poder aceptar el que uno se equivocó, el que uno interpretó mal algo, le cuesta trabajo, ¿sí? Porque es aceptar algo negativo, de cierta forma. Yo creo que a mi punto de vista personal, creo que es positivo el aceptar algo, o sea, y que te equivocaste, te construye, no destruye, ¿me explico? Pero sí considero yo que en esos aspectos, por lo menos con gente que yo he estado hablando, que llegan conmigo, oye, mira, que pasó esto y me dijeron esto y se comportó de esta manera, digo, a ver, tenemos que entender que todos tenemos un estrés, todos tenemos una presión por sacar esto adelante y quizás no te lo va a decir de la forma más dulce o amorosa, pero tampoco te está insultando, te está agrediendo. O sea, nosotros ya por el estrés traemos otra puedo decir, una mella en nuestro cuerpo que percibe las cosas más agresivas, ¿no? Que percibe las cosas de una forma más delicadas. Entonces, Ahora, la otra persona que tiene que... también hay una realidad en la cual muchas veces, por el estrés mismo, no decimos las cosas de la mejor manera. No es, entonces, hay de las dos. También no decimos las cosas de la mejor manera y también la gente se la toma de otra manera, ¿no? O no las tomamos de otra manera cuando hacemos algo así. Entonces, sí son las dos. Sí es importante estar conscientes que en general hay estrés, hay temas de, atrás de eso, o posiblemente alguien venga de una situación difícil en su casa y traiga ese estrés con él y es como el camión de basura que digo, lo esté descargando a nosotros. Pero sí entender que no es personal y que es mucho más por el fin común, como decía Leo, que queremos tener un mejor fin común para todos. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo y a ver, no estoy diciendo que no nos afecte y que no lo digamos, pero lo mismo. O sea, si estás en un entorno donde hay, o sea, si yo me personal, toda la cuestión, cuando voy a un ambiente estresado, créeme lo que sería una cuestión insostenible para todos. O sea, sería insostenible. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, la gente viene con estrés y a veces la gente no se expresa de la mejor manera porque viene con estrés, simplemente crea estrés en la oficina o tiene estrés en la oficina porque tienen que entregar, ¿sí? O tienen que cerrar o tienen que cumplir ciertas cosas. Me queda clarísimo, pero también depende de ti cómo lo tomes. O sea, yo no lo voy a tomar, quizás no me lo digo, te lo estoy diciendo, a mí me pasa que mi gente que me reporta a mí, me hablan a veces en un tono que dices, a ver, no les digo nada, entiendo el tema y se los hago ver, porque si yo molestara, sería un ciclo así. Entonces yo les digo, a ver, está bien, vamos a solucionarlo y vamos a arreglarlo. Y no solucionamos nada de este tema. Pero bueno, eso era. Chicos, a mí me encantaría agregar, perdóname, está padrísimo lo que estamos haciendo y quiero agregar porque creo que Leonardo, aquí a ver si me puedes dar un respaldo. Todo esto que estamos hablando por decreto no funciona. Está padrísimo. No es un decreto de mañana dejemos de tomar las cosas personal. Tenemos que hacer un entrenamiento. Estamos acostumbrados, yo le llamo el aceite de tocino. Nuestro cuerpo está acostumbrado a manejar a la mente. ¿Cómo? Porque hay estrés, porque hay inconfort, entonces estás asustado y el 90% de las cosas que pensamos no pasan, sobre todo las negativas. Hay que empezar a hacer un entrenamiento donde la mente controle el cuerpo y ese es precisamente ese tema de regulación y ese tema en el que aprendamos a escuchar, etcétera, etcétera. No va a ser de un día para otro, estoy de acuerdísimo, pero tampoco, o sea, no podemos hacerlo por decreto. Me encanta que lo estemos exponiendo porque nosotros somos los que tenemos que poner el ejemplo. Y ahí a Leonardo le va a pedir y me va a encantar, Brenda, que vamos a platicar también con ellos, Maripaz,
para ver cómo, digo, es lo que yo traigo escrito como programa y va a ser padrísima que nuestra gente la vayamos llevando y cuando tengamos una red de confianza, no de comunicación, de confianza, una red de confianza donde yo pueda pararme y decir lo que siento y lo que pienso, sin sentirme expuesto, vandalizado, que me puedan hacer pedazos, o emocionalmente me voy a sentir contenido, esto va a fluir más rápido y dejamos de tomar las cosas personales. Tampoco es algo que deba de tomar mucho tiempo, es un tema de 3 a 4 meses de trabajo intensivo con trabajos disruptivos de equipos. Pero está padrísimo que hayamos tomado este tema, felicidades por esto, qué bueno. Gracias, Alicia. Me das un segundito, le respondo tantito a Ricardo y ahorita voy también contigo, Ignacio, porque me parece importantísimo. Al inicio de la charla les decía que era un tema tan apasionable que 35, 40 minutos es como una mechita apenas, pero me encanta que haya sucedido porque efectivamente si esto lo escalamos desde un pequeño conflicto, nos lleva a pérdida de dinero, a pérdida de ganancias, así de simple. Es una escala que a veces es imperceptible, pero nos lleva a perder dinero como empresa. Nomás para retomar lo último que decía Mauricio, que le doy la razón, a veces las personas no queremos aceptar que tenemos, que nos equivocamos. Y eso es, Mauricio, porque nos hace falta información. Yo concuerdo contigo. Cuando alguien a mí me dice que yo estoy equivocado, me encanta porque aprendo, porque avanzo. Cuando una persona va por la vida equivocándose y negando que se equivoca, pues jamás en la vida va a avanzar. Concuerdo contigo. ¿Y qué tenemos que hacer? Y también concuerdo ahí contigo, Ricardo. Esto es un entrenamiento, eso no se da por decreto ni por deseo, tampoco existe una inyección. Ahí te va la inteligencia emocional. Es una práctica, es como un músculo, es como un deporte. Se tiene que aprender, comprender y ejercitar constantemente, pero neta, está padrísimo cuando te manejas por la vida con un manejo adecuado de las emociones. Ahora sí, discúlpame, Alicia, por favor. Alicia, tienes tu micro apagado. Listo. Listo. ¿Cómo podemos llevar la situación de, yo ya tengo un modelo de negocio exitoso y estoy tratando de traerlo a un nuevo modelo, a un nuevo negocio? Entonces, esta persona, o en el equipo en realidad se siente comparado con el otro negocio o con el personal del otro negocio, pero el otro está funcionando bien. Yo lo veo como si fuera una franquicia. Estamos tratando de generar el modelo del anterior negocio en el nuevo negocio y las personas se sienten comparadas. Entonces, ¿cómo puedes manejar esa situación? Porque es repetitiva. Fíjate, Alicia, me parecería un poco irresponsable darte una recomendación certera porque tengo información mínima. Por lo que comprendo, lo que podemos hacer es el líder del equipo de la empresa que ya está funcionando, Bien. que supongo eres tú, quiero imaginar, tú de alguna manera o quien sea el líder tiene ya comprada o vendida la certeza ante el equipo, es decir, ya sabe que hay un modelo de negocio que funciona, ese es el líder. Ese líder ahora abre otra unidad de negocio, por lo que entiendo la otra unidad de negocio empieza a decir, pues gano menos, hago más, quiero suponer que por ahí va la cosa. Y mucha resistencia a hacer las mismas cosas que se hacen en el otro. Correcto, entonces lo que yo recomiendo, Alicia, de entrada es manejar la figura, utilizar la figura de líder. Si ya funcionó acá, tenemos que crear un mensaje muy correcto, muy adecuado para ambos equipos en donde se centre la confianza en el líder. Si el líder está diciendo que se tiene que hacer de esta manera, tienen que confiar en él, porque ya hay un asentamiento de éxito en un modelo de negocio. Tendríamos que generar un ambiente en donde el texto que se les dé, la información que se les dé, sea tan adecuada que confíen en las decisiones del líder y que los va a llevar al mismo lugar en algún momento, pero sucede de esa misma manera. Más o menos por ahí, no me atrevería a hacer alguna recomendación específica con tan poca información, pero no sé si resuelve tu pregunta, Alicia. Sí, está muy bien. Vamos a generar esa confianza. Muy bien. Ignacio, Gracias. de nada. Ignacio. Hola. Oye, bueno, me sumo a lo que estaba comentando Ricardo y Mauricio, y yo creo que una parte de la solución es aceptar. Entonces, si estamos dentro de nuestro equipo, aceptando que hay alguna problemática
o alguna situación que debemos mejorar, lejos de confrontar, vamos a animar a encontrar una solución entre todos, ¿no? Yo creo que, y también sumando lo que comentabas, Leonardo, pues hay que llegar a acuerdos que sean convenientes para todas las partes, y de esa manera no vas a solucionar al 100%, pero vas a quedar animoso dentro de tu equipo de trabajo y vas a contagiarlos, ¿no? Sí. Es lo que quería comentar básicamente de esto. Sí, así es, Ignacio. Y de hecho, yo recomiendo que esta charla es parte de empezar a poner granitos de arena para empezar a solucionar conflictos de manera más correcta, ¿no? Hay que entrenar a grupos, hay que darles información. Aquí un elemento básico, pero básico, que es de primaria. Tendríamos que empezar a comprender la comunicación como tal y sus 4 elementos básicos. Parece primaria, pero en una comunicación existen 4 elementos. El que comunica, que es el emisor; el que escucha, que es el receptor; el mensaje que se está compartiendo; y la retroalimentación. Son 4 elementos. Desde ahí hay que entrenar a los equipos para empezar a comprender qué es la comunicación, el lenguaje verbal y el no verbal, que incluye la comunicación global, hasta con microgesticulaciones que estamos comunicando a través del inconsciente cerebral del lado izquierdo del hemisferio. Entonces hay que empezar a trabajar con grupos de trabajo para empezar a darles información primero. Tú decías perfectamente, Ignacio, no es una confrontación, es empezar a darles información y empezar a entrenar un poco como ejercicios mentales o ejercicios en el gimnasio. Emma, por ahí tenía usted la mano levantadita. Soy Maripaz, antes Emma. Hola, Maripaz. Muy bien. Sí, pero yo tengo la culpa. Muy bien. No, nada más es algo muy sencillo que decir. Debemos comprender que cuando hacemos una confrontación, cualquiera que ésta sea, debemos de llegar a un acuerdo. No importa cuál sea, pero tenemos que terminarlo en un acuerdo. Y el enojo de la confrontación, o lo que se haya dicho en la confrontación, se queda ahí. Ahí se termina y se extingue. Yo creo que esa parte en cualquier tipo de confrontación es importante aclararla y hacerla. No importa qué lenguaje utilicemos, no importa cómo lo hagamos. Se hace la confrontación para resolver el conflicto, pero lo más importante es todo lo que se gritó, se dijo, se queda ahí, y debemos terminar siempre con un acuerdo. Si no, no sirvió de nada. Sí, concuerdo con que siempre hay que llegar a un acuerdo. Yo nada más abonaría que sí importa la forma en la que se llega al acuerdo. La forma en la que se negocia sí importa, aunque hayamos cumplido con el objetivo de llegar a una negociación, pero terminamos molestos, ese conflicto va a seguir. Si bien es cierto que se pueden poner en pausas los conflictos, porque no necesariamente se va a solucionar en la primera reunión o en el primer intento. Sí, regularmente, o se recomienda que exista un acuerdo en las reuniones, pero si no, también se pueden poner en pausa para no mal solucionarlo. Es preferible llevarnos una semana más en la solución del conflicto que mal solucionarlo en la primera semana. Pero concuerdo con usted, siempre o preferentemente se tiene que llegar a acuerdos y se tienen que respetar, evidentemente, ¿no? Bueno, son 8:45. No sé, Brenda, si nos extendimos un poquito. El tema está súper, súper intenso y te agradecemos mucho, Leo, al contrario, por estar aquí con nosotros, por aportarnos toda esta información. Gracias a todos por su atención y por su participación también. Y bueno, nos vemos en el siguiente lunes de crecimiento. Que tengan excelente inicio de semana. Igualmente, bonito día. Leonardo, muchas gracias. Muy bien. Encantado. Muy presentado. Gracias a Encantado, todos. Ricardo. Hasta luego. Que tengan excelente semana. Igualmente. Gracias, buen día, buen inicio de Hasta semana. luego, bonito día.